Si fuiste a la potra pero olvidaste la pelota, si tu mente te falla, tómate una. Conoce el nuevo Serenerbón en cápsulas, una nueva fórmula reconstituyente para mejorar tu memoria, tu concentración y así activar tu mente. Cómpralo ya en pulperías y farmacias. Serenerbón, activamente. 75 años cuidando de tu salud. HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 99.1 FM, Islas de la Bahía. Radio América. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Hoy estamos en la etapa convaleciente, se dice, después del proceso electoral, porque la verdad es que siempre sucede lo mismo. Después de cada proceso electoral, el gran escándalo es con las planillas de diputados. Siempre ha sido lo mismo, siempre. Y pareciera que es el punto vulnerable, porque hay una concentración de fuerzas y de ansiedad en torno a la figura presidencial, que este año por lo menos no hubo discusión. Por lo menos este año ya días no mirábamos eso, que se reconociera rápidamente a la persona que ha ganado el proceso electoral. Por ahí, hasta ahí, hemos ido bien. Después de esto, pues hay reclamos por todos lados en torno a quienes salen y quienes no como candidatos al Congreso Nacional de la República. Y tiene la prueba de fuego en un momento determinado, son dos instituciones. El Consejo Nacional Electoral, porque comenzó bien y tiene que terminar bien. Tiene que terminar sin dejar dudas en la población de que hay algo oscuro, de que aún hay fuerzas poderosas que pueden quitar y poner gente. Esa imagen tiene que desaparecer. Si hemos dado un gran paso en Honduras, donde se reconocen los resultados de instituciones supuestamente antagónicas, aunque sabemos que hacen acuerdos, que dialogan, por lo menos entre izquierda y derecha, como quisieron venderlo, por lo menos a nivel presidencial se ha dado un gran paso. Ojalá que se respete la voluntad popular, que salga lo que la población quiere. Y sobre esto, repetimos, va a tener un papel fundamental el órgano electoral y el otro es el Ministerio Público, la Fiscalía de Delitos Electorales. La gente está convencida que son instituciones que a la hora de la hora no actúan, que se presentan una serie de elementos, de recursos, de quejas y nada pasa, nada modifica lo que una vez se declare. Ojalá que esta vez no suceda así y que si se descubre, si hay nombres de personas que trastocaron las actas, hombre, que se diga públicamente y que la lleven a un proceso para que en Honduras aprendamos a vivir en democracia y a respetar la voluntad de los votantes. Ojalá que el Ministerio Público no contemple a nadie, quien sea y del partido que sea, es a quien viole la ley. Ojalá que se dé esto. Y si hay fuerzas poderosas que están presionando, pues hay que sacarlas, hay que mencionar quiénes son esas fuerzas poderosas que podrían estar trastocando la voluntad de los hondureños. Ese es el punto. Es la voluntad del pueblo hondureño la que se debe de respetar. El día que lo hagamos, ese día vamos a comenzar quizás a salir adelante en el país. Salir adelante porque se necesita eso, el respeto al deseo que tiene un pueblo hondureño. Y sobre eso, y antes de dialogar con nuestro invitado, hago un comentario más. Se viene especulando en torno a quiénes podrían entrar al Congreso. Aquí se reformó la ley de una forma maliciosa, y decimos maliciosa de buenas a primeras, ¿por qué? Porque se dice que si un diputado renuncia o no puede estar, el partido político va a designar quién lo sustituye. Eso le da una libertad y al mismo tiempo una burla al pueblo hondureño. Primero, usted se pregunta, ¿por qué el partido tiene que designar si cuando a usted se le está ofreciendo un candidato a diputado, le dice vote por mí y mi suplente? Comencemos por ahí. Así se pide el voto. Solo por decir, Rodolfo Colín y César Pozo, mi suplente. Entonces, ¿por qué si falto yo no va a ser César Pozo, el operador aquí en Radio América, sino que tiene que ser alguien que se lo invente por ahí? Eso le prometimos a la gente
Esa fue la oferta para la gente. Este va como candidato y si no puede, el suplente es fulano. Pero a la hora de las verdades no es así, es al que les convenga. Pero más todavía más preocupante que al que elijan sea una persona que no participó para ser diputado al Congreso de la República. Si se va a elegir libremente, que sea un diputado suplente de los que participó, porque para eso participó. Pero una persona que no fue candidato a diputado no debería de entrar en ese tipo de negociaciones. Aquí ya se especula que quieren meter a determinado candidato, que quieren meter al presidente saliente, se están haciendo una serie de juegos que son una burla para el pueblo. Si esto se concreta, entonces preguntémonos ¿para qué votamos? ¿Para qué votamos si en cualquier momento en un acuerdo pueden cambiar? El que no participó para diputado ni siquiera que debería de contar para involucrarlo como tal. Veremos qué es lo que pasa. Se va a conocer en las próximas horas, pero desde ahí se comienza a irrespetar el voto del pueblo hondureño y quieren inhabilitar, decían, a don Eduardo Martel. Parece que el Partido Liberal se tiene un odio que no lo van a corregir nunca. Se busca culpable de uno y otro lado, pero la verdad que los odios están bien marcados. Y si persisten en esto, si no hay madurez, efectivamente van a desaparecer este partido. Lo van a desaparecer porque persiguiendo gente no se logra nada. Si van a perseguir gente, no van a lograr absolutamente nada. Dijo don Eduardo Martel que las planillas incompletas al principio, dice él, estoy dando la versión, fueron incompletas, pero que él presentó al Central Ejecutivo y el Central Ejecutivo estaba en la obligación de enviarlo al órgano electoral. Si no lo hizo, entonces hay que preguntarse, ¿hubo una mala intención del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en no llevar las planillas de Eduardo Martel? Deben de responder los miembros del Central Ejecutivo. Pero si es una jugada sucia, porque el hombre no se unió, hombre, van de mal en peor en el Partido Liberal. Y otros dicen que quieren hacerle lo mismo, entiendo, a Godofredo Fajardo. A Godofredo Fajardo que de reconocida militancia nacionalista, un hombre que sufrió por el Partido Nacional, se fajó, pero la decepción y es de los muchos que salieron huyendo de este partido político y se dieron una nueva aventura por otras instituciones. Godofredo participó para ser candidato a alcalde, pero ya no por el Partido Nacional. Vean ustedes cómo están las cosas. Bien, voy al grano aquí, aprovechar a nuestro invitado el día de hoy, como ustedes lo pudieron ver, las personas que se conectan y que están en el Facebook, gracias a las personas que están también en el YouTube. Hoy voy a dialogar con el expresidente Porfirio Lobo Sosa, un hombre nacionalista de años, el gran conciliador, la tercería que llamaban cada vez que había problemas en el Partido Nacional, era la tercería, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, pero bueno, y algunos dicen, eres el que tiene a don Juan Orlando ahí donde tiene. De eso le he preguntado varias veces, que era su delfín. Vamos a dialogar de todo esto y lo que le pasó. Antes, presidente Lobo, déjeme saludarlo y ya sabes, un gusto tenerlo aquí en Radio América. Presidente Lobo. No sé si me escucha. El presidente Lobo tiene abierto su micrófono, presidente. Sí, señor. ¿Y ahora me escucha usted bien? Ahora sí, ahí sí lo subimos bien. Sí, vamos a ver. Adelante, presidente. Le escuchamos. Muy bien. Muy buenas tardes, don Rodolfo Colindres Erazo. Permítame saludarlo y siempre felicitar a Radio América, que es toda una institución, como decimos nosotros. Desde que era niño escuchábamos ahí Noticiero El Minuto, que era muy popular, y otros programas también. Y a través de los años siempre se ha distinguido porque ha mantenido bastante una independencia e imparcialidad. Y eso es muy bueno. Y bueno, usted no es un cipote ya, mi amigo, aunque parece, ¿verdad? Se traga años, como dicen, ¿verdad? Pero también ya tiempo está por ahí en esas líderes que son tan importantes para Honduras. Informar al pueblo es algo que es loable sobre todo cuando se hace de esa manera imparcial. Así que felicidades a Radio América y a usted, don Rodolfo, por mantenerse siempre. Gracias, presidente Lobo. No sabía si me estaba atacando o me estaba elogiando ahí, presidente Lobo. No sabía. Sí, a día estamos acá. Desde 1990, le cuento, estoy aquí en Radio América. Sí.
presidente, ya bastantes Ya años. son 31. Sí, 31 años de estar aquí Sí. en Radio América. Ya es tiempo, ¿eh? Ya es tiempo de irse jubilando. No, todavía no. Y solo le aclaro algo, presidente, que dijo usted, era Sí. bien popular, el noticiero El Minuto sigue siendo el preferido por los hondureños, Ujú. ¿verdad? Pero desde hace años. O sea, Sí. no es nada nuevo. Sí. No es nada nuevo, porque ¿desde cuándo están? Perdón, ¿desde cuándo estamos aquí? En Radio América. la radio, ¿sí? Ya son Yo recuerdo 60, que era... Sí, 73 años, 73 sí, años. Mañana, por es la cierto. edad. Mañana, Sí, por cierto. Mañana es el aniversario. Sí, sí, hombre, qué bueno. No, les felicito, siempre ha sido fundamental la participación de Radio América, ha sido canales abiertos para el pueblo hondureño, eso es muy importante, canales de expresión. Y de eso se trata, presidente, ese es el compromiso con el pueblo hondureño. Así Bien, es. gracias por sus conceptos para Radio América, presidente Lobo. Y vamos a entrar en materia. Le voy a preguntar así directamente. ¿Está alegre usted porque perdió el partido? No voy a ir por quien ganó. ¿Está alegre porque perdió el Partido Nacional? ¿Porque perdió don Juan Orlando? ¿Por qué? Si vamos a ver, porque usted, siendo un gran nacionalista, sí fue muy claro que había que hacer causa común y que el objetivo era sacar a Jo, decía usted, en sus palabras. ¿Está alegre por esos resultados? O sea, yo creo que el pueblo le ha dado una lección a don Joma, a sus 40 amigos, y es una buena lección para todos los políticos. El pueblo no se engaña, Rodolfo. Yo nunca olvido una reunión que hubo en Casa Presidencial donde don Eval Díaz se expresó ahí frente al presidente con los de la bancada del Partido Nacional, que no importaba los actos de corrupción que dijesen, que no importaba incluso los muertos durante la pandemia por el atraso en las vacunas, que lo importante era poner dinero en las manos de los hondureños para las elecciones. Mire, se equivocaron. El pueblo, Rodolfo, no olvida. Es más, el pueblo vota por temor. Usted dice, bueno, ¿y cómo es posible que 70% prácticamente de la población fue a votar? Bueno, porque una gran parte de la población no quería que siguiese Juan Orlando Hernández en la presidencia de la República. Dije, bajo cualquier concepto. Así que prácticamente el pueblo pues les dio lo que merecían y lo que él sentía y el temor que él tenía de que siguiesen. El pueblo no crea usted que reacciona a las promesas de los políticos. Todos decimos lo mismo. Que vamos a educación, que salud, que empleo, que vivienda, etcétera, etcétera. Al final la gente sí reacciona al temor. Es decir, si no quiere que algo siga, va y vota. Y bueno, una votación masiva. Eso no lo hemos visto con mucha frecuencia, ¿no? Me llama la Así atención que, eso. bueno. Sí, entonces para usted el elemento más motivante en este proceso fue el deseo de sacar a don Juan Orlando del poder. Y siempre la gente reacciona al temor. Si no quiere que algo siga o no quiere que algo venga, voten en contra. Pero sobre todo cuando hay algo que rechaza. Porque mire, por más que me digan a mí, pero el nivel de indignación de la gente con don Juan Orlando y su grupo es terrible. O sea, no es el partido, no es contra el partido, no fue contra Tito Esfura. El resultado de esta elección fue prácticamente contra Juan Orlando. Tito no es un mal líder, es un buen hombre, o sea, ha sido un buen alcalde, pero la gente a Juan Orlando sí, bueno, yo no sé cómo va a ser ahora, porque aquí, quién sabe, poder andar por ahí, la gente demasiado indignada con él, pero la gente salió a votar masivamente. Bueno, y la gente se quedó preguntándole a usted permanentemente por los jinetes del apocalipsis. Ahora sí lo puedo mencionar, presidente, por su nombre. No, mejor los del consejo. Usted los conoce ya quienes estaban ahí, hombre. Lo que pasa es que si lo digo yo, Sí, van a decir, no, lo inventó, lo interpretó mal. Eso es lo que le van a decir a uno. los jinetes, según
según lo que me informaron, pues eran los del Consejo de Seguridad. Solo que únicamente la mera cúpula, como dicen, ¿verdad? No los militares, no la policía, sino que los poderes civiles, ¿verdad? Pero hubo uno, ¿verdad?, que no le puedo mencionar el nombre, que otro me dijo, mire, si hay que decirle a usted que X se rasgó las vestiduras defendiéndolo porque la Masi lo que quería era ver un presidente preso, aunque fuese por tonteras, ¿verdad? Y entonces ese sí se rasgó defendiendo, dijo que no, ¿verdad? Que si no había nada, no había nada y que no era posible. Y de ahí los otros, y el principal jinete, el del caballo blanco, que como dicen, el 28 fue el día que lo votó el caballo blanco, ese ha sido terrible contra nosotros, ¿no? No sé dónde sale el odio o la enemistad, ¿sabes? Fíjate que ahí me da pautas para la pregunta, presidente Lobo, porque mucha gente, y usted lo ha escuchado, versiones, dicen el problema que tiene el expresidente Lobo con don Juan Orlando, y la gente vincula temas del narcotráfico. Lo pregunto así claramente. Usted es un hombre abierto para preguntar que se tenían alguna rivalidad por esto, que alguien lo traicionó. Ahora, usted diría aquí, según lo que le escucho, que fue sencillamente lo sacrificó porque tenía que llevar un presidente. Alguien fuerte tenía que caer, y esa fue la traición y no otro tema. Es que mire, yo estaba escuchando, por ejemplo, casualmente ayer, un video de la comparecencia del fiscal Luis Santos allá con Estados Unidos, ¿verdad?, en el Senado, no sé dónde sería, un foro que había anticorrupción. Entonces dice él, fíjese bien, que yo era parte del desvío de los fondos a la campaña de Juan Orlando, y lo cual es falso, ¿no? O sea, yo puedo haber solicitado al Ministerio de Finanzas una cantidad para proyectos, pero cómo se manejaron los proyectos ya es un problema del secretario de Estado, y el Tribunal de Cuentas es a él a quien tiene que pedirle cuentas, no es a mí. Porque es más, yo fui respetuoso, y las peticiones que iban a finanzas de fondos tenían que ser aprobadas por la comisión, creo que era de presupuesto. Una comisión en finanzas que revisaba lo que se les mandaba y miraba si era viable o no era viable. Porque ¿para qué iba a ir en contra de lo que la ley señala? No fue como el caso de los hospitales móviles, ¿verdad?, que hablamos de 1.400, 1.200 millones y fue aprobado como en media hora, ¿verdad?, y no se siguió el procedimiento administrativo. Yo las peticiones que hizo se dio el procedimiento administrativo, no sabía nada de las tales fundaciones ni de la relación de las fundaciones con la campaña. Ahí el testigo protegido Suárez está mintiendo, igual que incluso dijo el fiscal Santos, Rodolfo, que me da mucho dolor a mí porque uno debe revisar primero, hombre. Mire, el bono 10,000 era un bono que se daba a las madres de familia, y la condición era que el niño tenía que estar en la escuela y que el niño tenía que tener los controles de salud. Y había un comité de educación y había un comité de salud en cada comunidad. Si la madre sacaba el niño de la escuela, perdía el bono. Si la madre no tenía los controles de salud, perdía el bono. Era para apoyar la educación y la salud. Es más, ese programa, no me da pena decirlo, no fue invento mío. Ese programa lo copiamos de un programa que tenía el presidente Lula da Silva, que se llamaba Bolsa de Familia en Brasil. Era muy interesante el programa y bueno, apoyado por el Banco Mundial, por el BID, por todo. O sea, y diciendo que eran 2,000 que se daban a los viejitos y que no eran los tales 10,000. O sea, un desconocimiento total en todas las cosas, así se mueven a veces. Yo no tengo nada que ver con narcotráfico. Si aquí a uno lo conocen bien, lo han visto toda la vida, quién es y qué es lo que hace. Lo que sí es el caso del problema que tuvo mi hijo, y yo que cometí un error, Rodolfo, a pesar de que me advirtieron los mexicanos y los colombianos,
con el tema de la extradición. Me dijeron, mire, presidente, no firme eso, que se convierte en un lío, porque van a hablar tonteras allá y que no sé cuánto. Pero México, cuando pasó lo de mi hijo, le dije al presidente Hernández, presidente, renegocie con los gringos ese tema de la extradición. Mire cómo me han puesto a mí y a un montón de gente, porque en ese juicio de Fabio mencionaron a un montón de gente. Entonces, pero como aquí, como dice el poema de Brecht, si no les pega directo, entonces no. Los mexicanos lo han negociado. Si usted recuerda, se mencionó a Peña Nieto y a Calderón en los tribunales, de que el Chapo les había dado un soborno de 25 a uno y otro de 30 millones, y se prohibió que se hablase de ellos en los tribunales, pero fue un tema que en México han negociado. Incluso un general que habían detenido allá en Houston, creo que fue, se los enviaron para México, se los devolvieron. Sí. Entonces, tienen que renegociar eso. Sí, sí. Ayúdeme a aclarar ese punto, presidente. Sí. Se dice renegociar. Renegociar es dar marcha atrás con la extradición. Le pregunto más ampliamente. Usted sabe que aquí la gente tiene una clara percepción de que en Honduras no se imparte la justicia, que aquí prevalece la impunidad. La gente lo sentiría, creo yo, como una beca, protegerse. ¿Debe o no debe existir la extradición? ¿O cómo es esto de la renegociación que usted habla? Yo lo que hablaba y me refería es a que si lo van a mencionar a ustedes porque tengan algo, pero que no lo mencionen solo por ser parte de la novela. Por ejemplo, en el 2017 dijeron que yo había designado a mi hijo para que fuese mi representante ante los cachiros, que no sé cuánto. Lo cual es totalmente falso. Yo no me daba cuenta de la relación que tenía mi hijo, cometió ese error. Como él lo dijo en el juicio al final, que él le pedía perdón a Dios, a su padre por no haber atendido sus consejos y a su familia, que no sé cuánto. Entonces lo que me refiero es que allá un delincuente dice una tontera o dice una cosa y la repiten y hacen parte de la novela, pero no le preguntan a la gente honrada cuál es la conducta o quién es este o quién es el otro o dónde está alguna evidencia de lo que están diciendo. No Ahora, les interesa. Usted, perdón, presidente, aunque usted sabe que, como dicen, los gringos, como decimos en Honduras, hacen una investigación y quizás 10 años después vienen a dar con un requerimiento o una solicitud porque dicen se tardaron tanto tiempo. No, en Honduras queremos toda la carrera, pero pareciera que la justicia en los Estados Unidos sí se toma su tiempo y pueden pasar, insisto, 5, 10 años para emitir una acción. Mire, lo que pasa es que hay cosas que pueden tener evidencias, pero cuando una cosa es mentira no hay forma de que puedan tener evidencia a menos que se la fabrique. Ahora, si el hecho de que cualquier delincuente vaya a decir allá y lo den como válido para enlodar honores, óigame, eso no está bien, porque queda en manos uno de los delincuentes. Todos los problemas que hemos tenido sobre ese tema han sido los delincuentes. Imaginen el caso del mismo presidente Hernández. Yo, como ustedes saben, no somos amigos. He luchado contra él y he luchado porque salga de la presidencia porque ha hecho mucho daño a Honduras. Pero como lo agarraron allá en el Senado y en el Congreso de Estados Unidos, no, eso no está bien. Porque no es por un presidente, es el país que se respeta. Pero y el presidente condenado. De un país representa a ese país. ¿Qué dice? Pero en el juicio fue condenado, o sea, ahí o no lo supieron defender los abogados. ¿Fue a un juicio? No. Yo digo Juan Orlando, no me refiero Juan a hermano. Muy bien. Sí, yo todo lo que se dijo de Juan Orlando, que lo andaban para arriba y para abajo como chanconeta. Oígame, eso no está bien. ¿Verdad? El 17, por ejemplo, decían que el presidente Fernández de Dominicana le había dado 2 millones. Bueno, es que ahí en esos tribunales se habla como usted no tiene idea. Los delincuentes dicen cualquier cosa, pues ¿cuál es la moralidad que pueden tener? Entonces creo que les ocupa un poco más de respaldo en esas cosas, un poco más de verificar más los temas. Bueno, de hecho, presidente Lobo, hay una realidad. Se ha dicho lo que se diga, ustedes le dicen cuántas cosas, pero el hecho es que está aquí en el país y no hay ninguna solicitud sobre usted. O sea... Es más, no tengo aquí en la fiscalía, me he presentado 2 veces. En el 2017, cuando lo de Fabio, me presenté otra vez ahorita recientemente cuando el secretario Anthony Blinken dijo que me habían dado $500,000 los cachiros siendo presidente. Óigame,
es como es una changoneta. Y al final todo se trata de que, por ejemplo, está bien que vengan misiones y comisiones, lo que usted quiera, pero hay que revisar lo que hacen y obligarlos a que respeten la ley. Porque al final, cuando usted revisa que la tal MASIC, ay sí, que la MASIC, muy bien la MASIC, pero ¿a quién vinieron a protegerlo? A Juan Orlando. No hicieron nada. Hablan de Pandora, y no es así, y si me hablo mucho me corta, ¿verdad? Que los viejos hablamos mucho. En Pandora, ¿quién lo corta? En Pandora son los líderes departamentales. Los líderes departamentales vienen y mandan al comité de campaña el presupuesto para las elecciones, para las concentraciones. No le preguntan de dónde sacaron el dinero. Y yo estuve reunido con los abogados de la MASIC, ahí en la MASIC, y les digo, oígame, es injusto, hombre. Esa gente no tiene nada que ver porque no le caen encima al candidato y al Comité Nacional de Campaña, que son los que sí saben de dónde venía el dinero y cómo se manejaba. Ahora, ¿qué van a saber? Sí, no quiero que se me escape. Usted, la Maxi finalmente vino a proteger a Juan Orlando, dijo usted. Sí. Usted recuerda que Lidiet Díaz, la esposa de en paz descanse, David, fue a la MASIC con cajas de documentos sobre muchos temas que David sostenía de investigaciones que había realizado que involucraban a la familia presidencial. Ay, ¿qué pasó con eso? Un periodista norteamericano, que no le digo el nombre para evitar cualquier... Vino acá fue a la MASIC. ¿Fue la Maxi o fue la OEA con Almagro? No, a la MASIC. No, es que recuerda que la MASIC dependía de la OEA. Sí, por eso le digo. Y el jefe era Almagro. Sí. Sí. Entonces, mire usted, ese periodista norteamericano fue a la MASIC. Fue y les dije, miren, aquí tengo esta denuncia, que de una institución del Estado, y aquí están las pruebas, se sacaron 100 millones de dólares, quedan 2.500 millones de lempiras, para ser transferidos al despacho a una fundación de la familia presidencial. Olvídese, vinieron a hijos, Almagro y Juan Orlando se pusieron de acuerdo y Almagro lo protegió. Le pregunto, ¿qué futuro le mira a don Juan Orlando como expresidente a partir del mes de enero, del 27 de enero? Yo diría que ya, hombre, mire. No, le pregunto en el sentido de que muchos creen que le va a caer la justicia, o sea, si es la hondureña, si es la gringa. ¿Cree usted que él va a tener que enfrentar los tribunales? ¿Tendrá alguna acusación de corrupción o de algo? ¿O pasará como pasan los expresidentes con tranquilidad? Mire, yo no he visto a nadie que haya violentado más la Constitución y las leyes que Juan Orlando. Nadie. Es decir, y los actos de corrupción descarados, totalmente descarados. Además, Rodolfo, hay dos cosas que no se pueden esconder. Uno es el embarazo y otro es la riqueza. Entonces aquí todos nos conocemos, sabemos quién éramos ayer, quién somos hoy. Y hay un descaro terrible en eso. Si van a proceder, no van a proceder, pues ya es otra historia, ¿verdad? Pero que hay evidencias, ahí está la vista. Pues. No requiere mucha evidencia, ahí está la vista. Tienen que explicar de dónde. Porque sí, se ha visto un incremento en la riqueza terrible, ¿verdad? Y si es el respeto a la Constitución y a la ley, se han pasado por donde han querido, ¿verdad? O sea, no ha habido respeto. Aquí las instituciones las han debilitado mucho por el irrespeto a la ley y a la Constitución de la República. Usted dice que don Juan Orlando es el que más daño le ha hecho a este país. ¿Le es difícil señalar cuál es el daño más grande o tiene varios ahí en el combo que usted señala? No, lo que yo le digo es que, mire, si usted revisa, la situación de vida de la gente se ha deteriorado cada vez más. Ha sido acelerado. Es cierto que tenemos la pandemia, pero si usted revisa,
están vacunando, se están vacunando, tenemos un 30%, 35% de la población vacunada, más o menos, creo yo, pero ¿cuántos se tardaron en empezar a hacerlo? ¿Por qué? Porque estaban esperando el periodo electoral. Ajá, óigame una cosa, y toda la gente que murió, porque ellos mismos dicen que de los que mueren, 95.4% es porque no han sido vacunados. Quiere decir que los que tardaron en vacunar, los miles que murieron fueron por la tardanza de ellos en la aplicación de la vacuna. Eso linda como un crimen de lesa humanidad. No, mire, este gobierno ha sido un desastre, terrible. Y usted tiene la respuesta del pueblo cuando masivamente a votar. ¿Cuánto hacía que no teníamos alrededor del 70% de presencia en las urnas? Si hemos andado 50, 55, o sea, mire, ¿y por qué fue la gente a votar? Porque la gente dijo, basta ya. Y usó su poder, el voto. Bueno, muy interesante esto. Me llama la atención cuando usted dice lo de la vacunación. Se esperó la campaña electoral. ¿Fue algo adrede entonces esto que se tardó tanto en llegar la vacuna? Así lo está señalando usted, adrede, para que coincidiera con el periodo electoral y saludar con eso. Mire, yo no puedo garantizarle, pero sí hay una cosa que es real. Estábamos en la cola nosotros. Todo el mundo estaba vacunando y Honduras no estaba vacunando. Y en medio de la campaña prácticamente viene el tema de la vacuna. En el año electoral viene el tema de la vacuna y la presencia del Ejecutivo, porque esta campaña no sabía usted quién era el candidato, quién estaba promocionando, si el gobierno o si el candidato de oficialista. Usted no sabía quién estaba promocionando. Lo que sí es que la presencia mediática era bastante masiva, ¿verdad? Entonces, y todo. Mire que las bolsitas, que el bono de 6.300 lempiras como era, que las bolsitas, que los pisos, que es un montón de cosas. O sea, el año electoral cayeron con todo. Sí. Pero la gente, olvídese, la gente es más viva de lo que cualquiera puede pensar. Claro. Yo señalaba algo que creo que sí lo sentí que por campaña. Querían inaugurar el aeropuerto Palmerol sin haberse terminado. Sí sentí que era medio electoral. Poner a aterrizar aviones, acomodar al lugar. Sentí que sí, era como apresurar eso. Ahora, esto que usted dice, que no se sabía quién era el candidato, al margen de ese voto, yo no sé si llamarlo castigo, usted dice 70% de la población sale a votar, más que todo por el deseo de que terminara este gobierno porque se fuera don Juan Orlando. Eso, aún con todo eso, ¿cree usted que don Narria Fura se quedó muy en la sombra? Que si él hubiese salido a hablar más, si hubiese cuestionado un poco, ¿las cosas le hubieran cambiado al Partido Nacional? Mire, yo se lo expresé a algunos de los amigos, porque con muchos amigos en el partido, que deberían de marcar distancia de Juan Orlando. ¿Verdad? Es decir, y él mismo debería haberle dicho al candidato, mira, incluso podría decirle, mira, atacame. Le compadre hablado, ¿verdad? Sí. Pero si usted mira, es una campaña bien rara. El candidato prácticamente como que se dejaba hacer lo que fuese. Bueno, hasta en el comité central, que usualmente lo ocupa el candidato, la presidencia, esta vez lo ocupó don David Chávez, y no por designación de Tito Asfura, sino que fue una decisión que tomaron antes prácticamente sin la aprobación de él. Y entonces, dígame, o sea, usted miraba en la campaña que Tito, y para mí el único pecado que cometió Tito es que se dejó mucho. ¿Te recuerdo la última convención que hubo? En la última convención que hubo, habló primero Juan Orlando. A las 11:30 de la mañana empezó su discurso, terminó como a las 12:30 por ahí. De ahí entró a hablar David Chávez y ponen el candidato Tito a hablar a la 1 de la tarde y empiezan a repartir el almuerzo. Óigame,
Entonces, ¿quién era la figura principal? Usted que ha sido periodista, que ha cubierto muchos temas políticos. En periodismo lo dejaron como churro. El periodismo así decimos. El churrito es la nota menos importante, de menos peso. Así lo dejaron entonces. Sí, sí. Usted miró la convención. Sí. O sea, y entonces uno incluso en los últimos años ni va a la convención para que el candidato tenga ese espacio, y que pueda él tomar las decisiones y ser la figura principal. No le anda haciendo sombra. En las campañas, pucha, una campaña bien complicada. ¿Cómo cree usted que uno de presidente va a andar encima del candidato? ¿O va a estar en esa campaña masiva? Entre más campaña ponga, más le afecta, porque lo miran más cerca. Y encima una campaña hasta con temas totalmente desfasados. Entonces, hay cosas que no van. Usted no nunca compartió el comunismo. Que a usted le decían comunista en su momento, presidente. Usted siempre lo miraron así como comunista. Mire, yo lo que le digo es lo siguiente. Yo hice un tweet incluso sobre eso. Un amigo me reclamó ahí y me dice, nosotros, hay un grupo de nosotros que queremos una patria socialista. Pero la verdad es que en el mundo hoy ha cambiado mucho. Yo estuve en China. Usted anda en China como que anda en cualquier país occidental, digámoslo así. Cualquier país capitalista. O sea, en el sentido puede que usted va a un restaurante, paga, incluso hay peajes. ¿Cuál es el problema? O sea, China ha cambiado mucho. No digo que no conserven ellos lo fundamental, pero en otras cosas han cambiado mucho. En la Unión Soviética, Rusia ha cambiado mucho. O sea, eso es otro mundo hoy. Sí. En la Alemania el muro se derrumbó, qué sé yo, y entonces estar hablando de cosas de esas, me hizo mala, era comunista. No, hombre, o sea, hay cosas que no, muy ofensiva la campaña y lo que evidenciaba era que estaban perdiendo, porque cuando un candidato ataca a otro, el que está atacando está perdiendo. Eso es lógico. Uno quiere bajarlo. Sí. Ahí quedó aquel título de Oppenheimer, los cuentos chinos. ¿Va? El cuento es ese, ¿va? Que de socialismo y todo lo demás es un cuento. La realidad es capitalista. ¿Va? El país lo entiende muy bien. Todo se queda en un cuento. Ahora, le pregunto, ¿usted se separó del Partido Nacional? ¿En algún momento se habló de alianza con la Democracia Cristiana? ¿Usted vuelve al Partido Nacional? ¿Se queda? ¿Se mantiene al margen? ¿Cuál es su futuro con el Partido Nacional? Mire, yo no he renunciado a mi partido. Me imagino que han considerado expulsarme porque estuve en contra de Juan Orlando. Abiertamente, no lo escondí. Y se lo digo sinceramente, no me arrepiento en lo mínimo. Estar con Juan Orlando era ser cómplice de todas las barbaridades que se han estado cometiendo contra el pueblo hondureño. Y la respuesta la tiene usted en lo que pasó en las elecciones. La gente se sentía mal, punto. Ahora, Partido Nacional, pues lógicamente yo soy nacionalista, pero no significa de que no tenga yo recuerdos gratos de mi partido, todo lo que he vivido. Ya no estoy en edad, Rodolfo, de querer iniciar una lucha política, ni mucho menos. Pero sí creo que el partido, y ojalá que David lo pueda manejar bien, ¿verdad? Pero ocupa una renovación completa, nuevos liderazgos y volver al camino. Porque es un partido social cristiano. Un partido social cristiano donde lo más, como dije, lo fundamental es la persona humana. Ajá, y en este gobierno era al revés la cosa. O sea, entonces, quiere decir que abandonaron los principios como partido. Esa campaña anticomunista, esa no es de un partido social cristiano. Entonces, tienen que volver al camino. Ese fue un cambio que se hizo, un avance, vea que se hizo pues con la mejor intención de que el partido tuviese principios más como apegados a una realidad que vive el mundo hoy, ¿verdad? De los extremos no han resultado. Bueno, usted dice que
y quizás pensaron ahí expulsarlo. Pero usted sabe que una cosa es, y eso está demostrado, cuando alguien tiene mucho poder, pero cuando se pierde el poder, muchos comienzan a rebelarse, ¿va? Mucha gente que por los temores de quien tiene el poder, algunos mejor se apartan, otros se entregan, hablan linduras, se endulzan oídos, pero cuando ya se acabó el poder comienzan a sacar la realidad. Ahí hemos visto algunas grabaciones de gente que antes no hablaba y ahora son agresivos. Después de la pérdida, ¿cree usted que exista alguien o cree usted que va a surgir un grupo muy grande? Me decía don Roberto Ramón Castillo Calleja recientemente que ellos van a buscar también lo que usted dice, a renovar, y dice los viejos que desplazaron el partido. Bueno, mire, usted recuerda a un escritor mexicano que se llama Luis Espota, ¿no? En una de sus novelas refiere de que murió el murió el suegro del presidente de la República y murió en un lugar bastante aislado. Entonces venían con él en hombros, traían en hombros la caja, con el cuerpo del difunto, y caminando por las montañas, y de repente un buen día la noticia de que el presidente había caído, habían derrocado, y entonces dicen, ¿y ahora qué hacemos con este cuerpo? Aventémoslo a la M. Porque ya el suegro no era presidente, ya el yerno no era presidente, aventémoslo a la M. Y lo votaron ahí. ¿Y usted cree que eso puede pasar, no? Bueno, en la vida sí es, el ser humano así es. Así es la vida, no hay que engañarse. Sí. Así es la cosa. Usted fue presidente y tenía un montón de gente que elogiaba, y me imagino que mucha gente lo abandonó también, presidente. Bueno, lo que pasa es que recuerde que ahí me sirvió mucho la experiencia que tuve yo en el Congreso, como presidente del Congreso. Vea que incluso usted allí pudimos pues intercambiar, que usted cubría la fuente legislativa, creo, en ese tiempo. Y siempre me acuerdo que el primer año, cantidad de regalos en Navidad. El segundo también. El tercero ya un poco menos, ¿verdad? Y el último año, olvídese. Sí. Entonces ya cuando yo fui presidente ya tenía esa experiencia vivida y además yo no soy de mucha, así como dicen, de querer vivir una vida artificial. Yo sé quién soy, yo vivo mi realidad y mi papá me enseñó y mi mamá que había que tratar de ser humilde, estar con los pies en la tierra. O sea que los regalos comenzaron a disminuir. A estas alturas quiere decir que más bien le puede llegar hasta un cobro. Ya no fueron disminuyendo, a estas alturas le pueden cobrar y hacer qué. Sí, hombre. Así es la vida. Uno digamos, cuando yo estaba en los puestos de gobierno, Rodolfo, yo no iba a nada, ni a bodas ni a nada, excepto de los que eran amigos, ¿verdad? Porque los amigos son permanentes, ¿verdad? Pero cuando uno está en esos puestos hay muchos amigos que no son amigos suyos, sino que del puesto. Del puesto. No hay que engañarse, es la realidad. Eso no es nada. Es la realidad de la vida. Lo comparto. Y saben que uno también como periodista le pasa eso. Yo digo, una cosa es la gente que dice que lo admiro, lo quiero, usted es grande, pero realmente están hablando del medio. Ya fuera del medio ya es menos, va fuera del medio. Ya no esté en Radio América. Rodolfo, no, ya no esté en Radio América. No, ya ni lo llamé. ¿Para qué gastar en un fresco en este? Así es el ser humano. Así es la vida, sí. Ahora, cuénteme, su relación con doña Xiomara Castro, con don Manuel, ustedes han tenido una relación, creo, de mucha amistad. ¿Cómo mira ese gobierno entre una cosa es la emoción y otra cosa es la realidad, ¿no? Siempre se dice, salió peor el mal, ¿cómo es la medicina? Que el mal, yo no soy bueno para esos refranes, usted me entenderá. ¿Qué espera usted de ese gobierno? ¿Cuál es su relación con ellos? Mire, yo recuerdo que somos holanchanos los tres, ¿verdad? Doña Xiomara es de una familia buena. La mamá de ella, doña Olga Dores, era una maestra
una miembro de una persona ahí de la ciudad muy, muy respetada. El papá de ella también, un buen hombre, don Irene Castro, Santa Bárbara, creo que Irene. Que buena familia. Y yo veo en Xiomara humildad, que es importante en esto, porque, y lógicamente, pues tiene al lado, no sé si le va a hacer caso o no, porque sabe que esto hacía, ¿verdad? Pero la verdad es que tiene al lado a Mel, que tiene experiencia vivida, ¿verdad? Y uno en esos cargos aprende de los aciertos y aprende más de los errores, porque todos cometemos errores, ¿verdad? Es decir, somos seres humanos y solo Dios nos equivoca, ¿no? Entonces yo sé que van a tener una buena gestión, y además sé que de alguna manera ellos van a poder concitar mucho lo que es hacer relación con otras organizaciones, o sea, no romper los lazos de diálogo, como sucedió en este gobierno, que prácticamente el que estaba gobernando no tenía una buena relación con la oposición, con las organizaciones sociales. Entonces, eso es muy malo. Eso es muy malo, y creo que ellos pueden hacer, Xiomara puede hacer un buen papel. Yo tengo fe que sí lo va a hacer. Tengo fe que sí. Usted dijo algo, no sé si le va a hacer caso, dijo usted. Y mucha gente, usted que aquí se especula bastante, ¿va? Así era con el presidente Trump. Decía, solo termina Trump y se divorcia Melania. Aquí se inventan un montón de cosas de la gente que se las imagina, ¿va? Entonces unos dicen, le irá a hacer caso, el que va a mandar es Mel Zelaya. Y hay gente que dice, ella se va a vengar. No sé de qué dice que se va a vengar, de don Manuel Zelaya Rosario. Yo no sé si usted ha oído esas versiones, que se va a vengar. ¿Y vengar de qué, digo? Y la otra, y eso lo he dicho yo que digo, también hay otra versión, y usted que es olanchano me puede decir, que el hombre olanchano es machista y la mujer es sumisa. Y en esa sumisión ella estaría sujeta a todo lo que dijera el expresidente. Cuénteme usted ahí. Que las olanchanas son sumisas. Que el hombre olanchano es machista por naturaleza y la mujer aprendió a obedecerle, pues en este caso sería un poco sumisa. Acláreme usted. La mujer olanchana no es sumisa. La mujer olanchana es rebelde, olvídese. No. Ni la mujer ni el hombre. O sea, es un tema ya de cultura, ¿verdad? Y yo no creo que tengan, no puedo entrar en la vida privada de ellos, porque en realidad no conozco la vida privada de ellos, pero ni Xiomara está bien. Mire, el joven que le manejó la campaña, Héctor, muy bien manejada, casi sin anuncios, a puras redes sociales, manejó bien las redes sociales, manejó bien la conducta de ella, pues. Es que también le evidencia a usted, y yo fíjate que le digo, lo miró usted que no atacó a nadie, que al contrario hablaba de unidad, de diálogo, y sé que lo va a hacer. O sea, yo creo que todo va a salir bien. Y Mel tiene experiencia ya que puede ayudarle siempre que ella lo requiera. Eso es natural. Bueno, por el bien del país, que se dé lo mejor, ¿ma? ¿Cree usted? Claro. Hay gente que piensa que aquí debería ser una persecución. Obvio, aquí se tiene que pagar los delitos, y si no se ha actuado por parte de la fiscalía porque alguien estaba en el poder, tiene que actuar en algún momento determinado, pero sin caer en esa cacería de brujas. ¿Cree usted cómo debería ser este gobierno? Mire, yo creo que lo más importante, Rodolfo, y que hemos estado adoleciendo, es el respeto a la ley. Eso es fundamental. Y yo le insistía que incluso cualquier misión que venga de afuera, óigame, ¿cómo le van a permitir que violente la Constitución y la ley? No se puede. Y aquí internamente igual. Entonces, si usted, cuando revise casos aquí, óigame, eso da frío ver los abusos que se cometen. Hay un juez ahí de jurisdicción nacional que el que cae ahí va preso. No le da medidas a nadie, ¿verdad? Y atiende órdenes directas de
del monarca dejó, punto. Y así, eso no puede ser, hombre, hay que respetar la ley. Si usted revisa la ley con lo que hacen, ahí tiene, David Romero murió, un buen periodista, un buen amigo, y violentaron la ley, no atendieron ni incluso lo que les instruyó o lo que les pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces son cosas que se dan así, que tiene usted una justicia, ha tenido una justicia focalizada, capturada. Entonces hay que, Xiomara, estoy seguro que va a hacer que la ley se respete. Mire, cuando estaba Rosa ahí en PNFAS, yo que iba ahí, conocí casos que daban dolor, hombre. ¿Verdad? Porque hay jueces que lo que les interesa es meter a la gente a la cárcel, en lugar de ser, como dicen los principios de derechos humanos, la última opción. Para ellos es la primera opción. Eso no puede ser. ¿Sabe usted que está consciente? Una de las grandes expectativas de la población es precisamente el nuevo Congreso, porque va a tener que elegir una nueva corte, un nuevo fiscal, y esto ha generado hasta tensión. Y hay quienes piensan que eso que supuestamente se está trastocando, la elección de diputados, es para evitar que vengan. No, algunos tienen miedo del grupo de los diputados de Salvador y de otra gente que puedan poner un fiscal que sea muy agresivo o una corte que no acate, aunque yo creo que el que es profesional no debería tener miedo porque se trata de cumplir la ley. ¿Teme usted cómo se vaya a elegir esa nueva corte y el nuevo fiscal general en el próximo Congreso? No, mira, al final, como le digo, lo importante es el respeto a la ley, ¿no? El respeto a la ley es fundamental y a la Constitución de la República. Ese debe ser el marco que nos debe gobernar a todos, porque eso genera confianza. El nivel de desconfianza que se ha generado en los últimos años con la intromisión del presidente en el Poder Judicial ha sido terrible, ¿verdad? Y eso no es bueno. Eso es malo. O sea, hay manipulación y ha habido manipulación. Y bueno, eso es, mire, y hay que verlo públicamente. Yo les recuerdo una cosa, recuerde que también tenemos figuras de consulta directa al pueblo. Ahora, le pregunto, presidente, ya se lo había dicho, si estaba alegre o no. ¿Usted celebró, presidente? Cuando conoció esos resultados, usted es un hombre sobrio, pero que se tomó un vino, se emocionó, porque finalmente salió. ¿Cómo celebró? ¿Cómo estuvo esperando esos resultados y qué? Digo, celebró por fin, se va, no sé cómo diría, se va o cómo recibió todo eso. Mire, yo no, como dije, no celebro la desgracia de otro. No soy así. Pero lógicamente sí me alegra mucho. Es más, el 13 de octubre, cuando viene a narrar la Xiomara y se unen y van en esa alianza, dije yo, hoy sí. Y le digo a doña Rosa, mira, tener la garantía que hoy Xiomara marcó su triunfo, porque fue un arreglo, pucha, no esperado. Yo ni lo soñaba. Entonces, allí se marcó la victoria de Xiomara. O sea, y aparte de eso, era evidente el rechazo que había al presidente. Y él insistía en mantener la presencia. Bueno, yo creo que ya la gente, cuando decían cadena nacional, ya pagaba el radio o el televisor. Y todavía sacó uno el otro día. Entonces, y ahí va a seguir. Cuando salga de ahí, que vaya a Lempira o a saber a dónde. Y hay gente que queda colgada. Sí. Bueno, finalizo aquí, presidente. Ya se lo había preguntado también. ¿Peligra el Partido Nacional después de esto? Porque todavía están los resultados, que después vengan a buscar culpables. ¿Peligra caer en una crisis como la que ha vivido el Partido Liberal, el Partido Nacional? Porque algunos cuestionan que la gente joven que metieron no era la adecuada o no hicieron que creciera el partido, sino que más bien generaron anticuerpos. ¿Cree que tenga una crisis del Partido Nacional? Yo creo que no es la primera vez que tenemos una crisis. Usted recuerda cuando doña Nora perdió, en paz descanse doña Nora, cuando perdió con el presidente Flores,
vino un problema en el partido, había prácticamente una confrontación interna y bueno, doña Nora dijo, miren, yo voy a renunciar al Comité Central, la única condición mía es que Pepe Lobo sea el presidente del Comité Central. Sí. Entonces... perdió con Maduro, ¿no? Con el presidente. Ah, no, perdón, sí, no. Sí. Sí, con el presidente Flores. Sí. Entonces viene y ella renunció y dio paso a que el partido se recompusiese, ¿verdad? Entonces había que ver ahora qué pasa. David tiene una gran tarea que hacer, ¿verdad? Si él considera que no puede, que no puede concitar una unidad y un cambio partidario, pues hombre, sí, mire, a mi partido le cedo el espacio para que se vaya a una convención, se elija un nuevo presidente o presidenta, qué sé yo, o esperar hasta que vengan las próximas internas, lo cual a veces puede ser muy tarde. Pero es fundamental entender que se perdió y que el gran responsable lógicamente es Jo y sus 40 amigos, pero también a veces por omisión se cometen faltas. Y si no tuvieron el valor o el decoro de decirle a él, mire señor, aparte de que usted nos está haciendo daño, con eso lo que hicieron fue provocar esta catástrofe que tenemos hoy en el partido. Bueno, presidente Lobo, le agradezco mucho, usted siempre es bien amplio y cuando puede siempre me dice con gusto, siempre está atento para dialogar. Le agradezco mucho que me haya acompañado esta tarde. No, ya sabe, Rodolfo. Y los felicito en su 73 aniversario. Sigan adelante. Radio América siempre ha sido muy importante en el panorama nacional y usted es un gran periodista, mi amigo. Lo felicito. Y no lo doma nadie. Ahí estuvo volando. No me diga que no. Bueno, gracias, presidente. Bueno, Rodolfo. Gracias. Un placer. El presidente Porfirio Lobo Sosa con nosotros aquí en el programa Doble Vía. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado.